Buenas noches. ¿Quiere acompañarme, por favor, abriendo su Biblia en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 4? Primera Timoteo 1, 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Lea por favor ahí con su vista conmigo. Dice así la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Bien, vamos a ver el tema: no enseñen diferente doctrina. Bien, en este pasaje de 1 Timoteo, en el capítulo 1, vemos a un apóstol muy interesado sobre su hijo en la fe, que es Timoteo. Él quería saber cómo era su proceder, su caminar, cómo estaba procediendo en el camino de Dios. Y también le interesaba mucho la iglesia que estaba pastoreando este joven Timoteo, que era la iglesia de Éfeso. Sí, una iglesia griega, pues que en la cual Pablo mismo participó en la evangelización de este lugar, de esta zona. Un lugar, Éfeso, muy grande en idolatría en favor de una diosa, la diosa Diana de los Efesios, la cual consideraban como la guardiana del templo con este mismo nombre, ¿verdad? Y dice la Biblia que también guardaban aquella imagen venida de Júpiter. Y bueno, los griegos se consideraban ellos muy sapiensales, muy intelectuales, pero un intelecto que no cambia, que solamente enorgullece, un intelecto y un pensamiento que no libera ni sana a las personas que se acercan a Dios. Mire, la palabra de Dios, cuando fue sembrada en esta zona, en esta región, en esta ciudad de Éfeso, cuando fue depositada la palabra de Dios en sus vidas, a estos hombres, a estas mujeres en Éfeso, fue plantada la palabra del Señor con una muy gran oposición. Quiero que busque por favor el libro del libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a ver el preámbulo de lo que dice aquí 1 Timoteo 1, 1 al 4. En el versículo 3, aquí hablando de 1 Timoteo, Pablo le dice que le rogó que se quedase en Éfeso. ¿Para qué? Con la consigna de que dijera y que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Bueno, aquí en Hechos capítulo 19, ya lo tiene. Aquí narra la Biblia un poco de lo sucedido, de cómo fueron las circunstancias, cómo por medio de estas circunstancias llegó la palabra del Señor justamente a los efesios. Ellos recibieron las primeras instrucciones de la palabra del Señor por medio de Pablo y algunos otros. Y veamos lo que dice. ¿Lo tiene? Hechos 19:1. Es un pasaje largo. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en
qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, la doctrina del Señor Jesús. Cuando a la Biblia dice el nombre del Señor Jesús, aparece la doctrina que Jesús enseñó, que fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada más que aquí toma el todo por la parte y abrevia. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Bueno, mire, fíjese bien, yo le decía, cuando fue depositada la palabra del Señor en los inicios, cuando se predicó el evangelio de la palabra del Señor, la sana doctrina a los efesios, esta palabra fue recibida en medio de una gran oposición. Un pueblo que era contumaz, un pueblo que era rebelde, que no creía, que le costaba mucho trabajo recibir una palabra de Dios. Ellos lo que querían escuchar una filosofía nueva, una doctrina diferente, extraña o rara, ¿verdad? Y mire, de acuerdo a este pasaje, la instrucción que vemos era escasa. Dice la Biblia que había 12 hombres, solamente 12 hombres, en los cuales estuvo ahí Pablo. Dice la Biblia que discutiendo la palabra, la palabra discutir quiere decir disertar, es decir, hablarla, enseñarla, extendiéndola de una manera entendible y fácil. Esto es lo que quiere decir. Ahora, esta instrucción era escasa, su conocimiento en las Escrituras era insuficiente, sus fundamentos en la palabra del Señor, en las Escrituras eran pocos. Ellos solamente, dice la Biblia, que tenían la enseñanza o la doctrina hasta tan solamente donde llegó el bautismo de Juan. Tan así era su condición espiritual que dice los mismos discípulos dijeron: pues ni siquiera conocemos si hay un Espíritu Santo. Entonces no sabían quién era el Espíritu Santo, no tenían conocimiento sobre la llenura del Espíritu de Dios, no sabían de la enseñanza y la doctrina en relación al hablar en lenguas, mucho menos entonces tenían fundamentos, como aquí lo dice la Escritura, sobre lo que era la profecía y la imposición de las manos. Sin embargo, había 12 varones, 12 hombres que estaban interesados y estaban dispuestos para escuchar la sana doctrina y ponerla en práctica. En esta noche, ¿cuántos están interesados en escuchar la sana doctrina? Bueno, pues este es justamente lo que la palabra de Dios nos habla, nos enseña. Pablo y sus colaboradores aquí predicaron en las sinagogas en un lapso, dice la Biblia, de 3 meses. Estos 3 meses se alargaron a 2 largos años. Se dice fácil, pero son más de 700 días que incesantemente ahí, sin descanso, sin cesar, continuamente, dice la Biblia, que se les enseñó la palabra de Dios día tras día. Y si usted lo observó, dice que llegaron a una llamada escuela de un fulano llamado Tirano. ¿Sí lo notó?
Aquí en este tiempo, durante estos 2 años, ellos recibieron por parte de Pablo los fundamentos de la sana doctrina. Por eso es que fue con ese ahínco le dice a Timoteo, así como cuando te dejé en Éfeso, y te encargo que tú les exhortes ahí, que no enseñen una doctrina diferente. Es decir, ya había bases, ya había fundamentos. Durante 2 largos años Pablo se había dedicado con los efesios a compartir la palabra del Señor día tras día, tras día, tras día. Fíjese la importancia entonces que tenemos usted y yo de escuchar la palabra del Señor. Aquí cuando dice día tras día es literal, Todos los días iban y escuchaban, disertaban, preguntaban y se acomodaban de acuerdo a lo que dice las Escrituras. Nosotros venimos 1 o 2 veces por semana, a lo más, ¿verdad?, a la congregación. Pero usted aplíquelo entonces a cuánto nos extenderíamos si usted pone esas 2 veces por semana. Y usted lo pone como hablando de 2 años, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos nosotros en recibir la instrucción de la sana palabra, aplicándolo de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura? Es un buen tiempo, ¿sí o no? Fíjese la responsabilidad entonces que tenemos como hijos de Dios. ¿De qué? De atender a lo que dice la sana doctrina, de no predicar otra doctrina diferente a la que se nos ha enseñado, la que se nos ha puesto ese como fundamento. Y mire, a Pablo le había costado mucho esfuerzo, tanto esfuerzo que él había discipulado a sus colaboradores, pero también a los de Éfeso. Había dado tiempo de su propia vida, ¿sí? Había dedicado incansantemente, día tras día, el tiempo en aconsejar a los efesios, en exhortarles a guiarlos, a guardarse de los malos caminos, a instruirlos de la sana doctrina. ¿Por qué cree usted que aquí este es el interés de Pablo, verdad? Le dice, diles a aquellos que no enseñen otra doctrina. ¿Por qué? Porque él había dado parte de su propia vida. Cuando usted recibe un consejo de algún pastor, de algún líder, sepa usted que atrás de ese consejo hay un recorrido, hay mucho esfuerzo, hay mucho estudio para poder venir a darle a usted un consejo. De manera entonces que cuando usted recibe el consejo, hay que atender el consejo. A ver, voltea con el que está a tu lado y dile, el pastor te está hablando. Y hay que atender entonces el consejo. Qué importante entonces es acoplarnos a lo que dice la sana doctrina, no salirnos de ella. Y dice la Biblia que estuvieron durante todo este tiempo en una escuela de un llamado Tirano. Miren, en ese tiempo, en esa época justamente, existían muchas y diversas escuelas con maestros muy entendidos en determinada materia. Y estas escuelas eran exclusivamente para la propagación y la proclamación de sus doctrinas, de sus filosofías, o inclusive de sus enseñanzas raras, superficiales o muy sapiensales. Tanto que dice la Biblia, como fue expulsado de las sinagogas Pablo, pues que él quiso aprovechar esa costumbre de los gentiles, o sea de los efesios, en este caso de los griegos, para compartir con ellos día tras día de la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? Que no desaprovechó el tiempo para predicar y publicar y propagar el evangelio de Jesucristo. Mire, no se sabe mucho de este hombre, de Tirano, pero posiblemente podemos pensar que fue un hombre, un maestro de la retórica o de alguna filosofía o alguna otra disciplina de aquel entonces, ¿verdad? No dice si era el dueño del edificio que le estaba prestando a Pablo,
para que él llevase a cabo sus enseñanzas. No sabemos si era judío o no. No sabemos si fue cautivado tampoco por alguna de las enseñanzas de Pablo que él mismo le prestó o le rentó a aquel lugar. Hay unos escritos, unos manuscritos muy antiguos que datan desde el siglo IV. Hay un códice, el códice de Beza, y algunos otros manuscritos que dicen, no son propiamente de la palabra del Señor, pero son fiables, son historiadores. Y ahí se dice en una parte que justamente Pablo predicaba en esta escuela de este hombre llamado Tirano, y que él aprovechaba 5 largas horas para enseñar la palabra del Señor. Había una costumbre, y la costumbre era desde la hora 5 a la hora 10. Era la hora que acostumbraban los griegos a tener esa disertación con las filosofías en su tiempo. Es decir, estas escuelas se abrían y la gente venía y decía: mira, aquí se habla de la filosofía tal, aquí se habla de esto, aquí de esta y aquí de esta doctrina, etcétera, etcétera. Entonces se dice que desde 6 de la mañana comenzaban a trabajar y ellos hacían un intervalo, un descanso a las 11 de la mañana. Y de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde descansaban, comían y continuaban su trabajo. Porque acuérdese que en aquellos tiempos, pues la mayoría de las cosas eran en la siembra, en la cosecha y la siega. Entonces es muy temprano o es en la tarde cuando cae el sol. Entonces a mediodía Pablo entonces aprovecha en la escuela de este hombre. ¿Para qué? Para publicar la palabra del Señor, la sana doctrina. Ahí justamente en este tiempo, en esta ciudad de Éfeso. Esta ciudad era muy hostil, eran duros. Cualquiera que venía y les quería transmitir una doctrina, una creencia diferente a las doctrinas religiosas que ellos profesaban, ellos se oponían, que como fue el caso de lo que leímos hace rato. Ellos religiosamente se encontraban muy arraigados en sus doctrinas y en sus filosofías. Por eso es que Pablo les dice que nadie enseñe otra doctrina. ¿Sí? Ahora, este Éfeso era como el centro, como el núcleo de la religión asiática y mediterránea. Y era un centro justamente donde se decía que había mucha piedad religiosa. ¿Sí? Los efesios eran muy aguerridos, de hueso colorado, aferrados a la tradición de sus padres. Eran pero muy idólatras. Veamos lo que dice Hechos 19:23, ahí mismo en el capítulo. Pero en el versículo 23 continuamos con la historia. Dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. No pequeño quiere decir muy grande, ¿verdad? Acerca del camino. Cuando habla aquí del camino se refiere a el camino de la salvación, que nos referimos al camino de los discípulos o el cristianismo. En esta época todavía no se le decía cristianismo. Dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Note usted cómo dice: no poca quiere decir mucha. Verso 25: a los cuales, los artífices, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Eso es lo que ellos decían. A este punto usted se da cuenta
que muchos que habían seguido a la diosa de los efesios, a Diana, ya se habían apartado. Fíjese cómo dice ahí, se han apartado, es decir, habían abrazado ya la doctrina del cristianismo, diciendo, estamos a medias del verso 26, que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Mire, esta gritería estuvo como por 3 horas. Imagínese usted cómo estaban enojados estos artífices, aquellos que hacían estos templecillos y que hacían la imagen de la diosa, etcétera, etcétera. Su negocito se les estaba viniendo abajo, se estaba cayendo. ¿Sabe por qué? Porque muchos estaban abrazando el evangelio, estaban entonces conociendo por medio de la predicación de la sana doctrina, estaban llegando al conocimiento de Jesucristo, de Dios, de su palabra. Pero fíjese cómo tuvo que ser en un pueblo que era hostil, fuerte y que era muy cerrado. Tenía que ser día con día con día. De ahí entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, todo lo que tenía que ver con esta deidad femenina, que era la más grande de esa región, también se le llamaba como Artemisa. Mire, todo el mercado giraba alrededor de ella, de Diana, sus ídolos, sus imágenes. La mayoría de los hombres se dedicaban a la artesanía, fabricando las estatuas, los tallaban, los labraban. Era una ciudad artífice. De mayor o menor medida, todo absolutamente estaba atado ¿a quién? A Diana de los Efesios. Esta era la condición entonces de la ciudad de Éfeso. Cualquier semejanza con la realidad de nuestros tiempos es mera casualidad. La sana doctrina olvidar es sinónimo de otra doctrina abrazar. Vemos aquí un resultado de permanecer en la sana doctrina, un resultado de enseñar una doctrina no diferente. Estaba ahí más de 700 días, día tras día tras día, Pablo. Por eso es que vemos aquí el resultado de haber hecho la obra de Dios incansable. Dice ahí el texto de haber trabajado arduamente y de tener mucha, pero mucha paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? ¿Cuánto has tú estado predicando la palabra del Señor a tus seres queridos? 2 años, apenas llevamos 3 meses, dices 1 mes y ya te desanimaste, ya estás con el desánimo enfrente, ya no tienes paciencia. Ya quieres soltar todo y decir: me voy a regresar mejor con Diana, perdón, al otro lugar. Y viene el desánimo. Fíjate cómo aquí, por eso es que Pablo con tanta insistencia le dice a su hijo en la fe que nadie enseñe otra doctrina, porque me ha costado trabajo. ¿A poco crees que así nada más es tan fácil? En la enseñanza anterior que yo les compartí en relación al tema, yo les decía que usted debe entender que cada persona, cada pastor, cada líder que viene, predica la palabra, usted la recibe en 1 hora aproximadamente, pero son horas de trabajo, horas literales de trabajo, de estudio, de investigar aquí, investigar allá, preguntar, de oración, de pedirle al Señor: Señor, dame más, amplíame más el punto, el tema. ¿Qué es lo que quieres que yo les enseñe al pueblo? ¿Para qué? Para no distanciarnos de la sana doctrina, para no abrazar una doctrina diferente.
¿Cuánto le dan gracias a Dios por sus líderes? ¿En verdad? ¿Usted ora por ellos? Debemos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que ellos velan por nuestras almas. Un pastor entonces que es buen pastor va a venir a darle a usted un buen alimento, sana doctrina. Un pastor que no ama a sus ovejas, ¿qué alimento cree usted que les va a dar, que les va a ofrecer? Que no enseñen diferente doctrina. Mire, a través de la carta de San Pablo a los Efesios nos damos cuenta parte de la doctrina que les había enseñado durante todo ese tiempo. Esta doctrina que les había transmitido. La carta tiene una cierta dirección. Si usted la lee después, ahí hágalo como tarea, pero tiene una cierta dirección y algunos puntos, entre los cuales son algunos que le menciono. Era el refutar una doctrina que estaba circulando en esos tiempos, conocida en nuestra época como la doctrina de la teosofía. Teos, Dios, Sofía es la sabiduría, o sea, la sabiduría de Dios. Según esto, suena muy convincente, teosofía, ¿verdad? Y usted dice, no, suena bien. Mira, pues es una doctrina, un movimiento filosófico, religioso y esotérico, el cual afirma, y desde aquel tiempo afirmaba, la inspiración especial de parte de lo divino hacia ciertas personas en un desarrollo espiritual. Mire, esta doctrina se ha deslizado dentro del seno de la iglesia. En este tiempo se había deslizado y muchos estaban abrazando esta doctrina de la teosofía. Por eso es que Pablo, con tanto ahínco y tanta insistencia, le dice a Timoteo: no enseñen otra doctrina. El libro de Efesios también afirma que la doctrina, la enseñanza de la sana doctrina, ahora sí que valga la redundancia, es por medio de la iglesia de Cristo, no es por otro medio. Dentro de la iglesia es donde usted y yo somos entrenados, es donde ustedes y yo estamos siendo capacitados, ¿verdad? De aquí entonces que les estaba diciendo a los gentiles que habían sido adoptados, que habían sido injertados en el cuerpo de Cristo, y que por medio de ellos la sana doctrina tenía que ser transmitida hasta los confines de la tierra. También el libro de Efesios nos habla en contra del panteísmo. Panteísmo es una doctrina filosófica también, de igual manera, que afirma que tanto la naturaleza misma como Dios mismo son equivalentes, y que Dios se muestra entonces a los hombres a través de los seres vivos, como son la vegetación, los animales o un ser vivo. Entonces dicen, no, esto dijimos que se llama panteísmo, como diciendo, es que Dios está en todo lugar. Pero diciendo, es que mira, esa hormiguita que está ahí, no la mates porque forma parte de la divinidad, y la adoran también. ¿Esa es la doctrina cristiana? ¿Es lícito adorar a una persona? ¿Esa es la doctrina cristiana? No. También menciona el libro de Efesios la gran importancia de permanecer y de seguir creciendo, sobreedificando en la sana doctrina de los apóstoles y profetas. Mire, de sobreedificar, ¿qué quiere decir? Que ya hay un fundamento, el cual es Jesucristo. Sobre Jesucristo los apóstoles vinieron y edificaron, pusieron ahí varios cimientos. Ahora nosotros como hijos de Dios nos toca sobreedificar, es decir, continuar la edificación que los apóstoles y profetas iniciaron. ¿En dónde? En la sana doctrina.
De ahí es entonces que usted y yo tenemos que ir a lo que dicen los escritos en la palabra del Señor, no salirnos de lo que dice la Biblia, porque si no entonces estaríamos abrazando otro tipo de doctrina falsa. También el libro de Efesios nos habla acerca del fundamento, como fundamento de la iglesia. Nos habla acerca de la redención del hombre, que es por fe, no es por obras. Es por fe. ¿Cuántos son salvos? Es por la gracia de Dios, ¿verdad? Esta es una de las doctrinas fundamentales de lo que es el cristianismo. A más de esto, si alguien viene con una doctrina diferente a que la salvación es por fe y le agrega algunas otras cosas, es una falsa doctrina. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí o no? Y mire, el inicio del libro de los Efesios está hablando de 10 cosas y habla acerca de la posición del creyente. ¿Cuál es la posición del creyente? Y ahí desde el principio nos menciona importantísimas fundamentos que contiene lo que es la sana doctrina. Mire, yo le menciono así rápidamente estos 10 puntos, pero la realidad es que Pablo tardó mucho tiempo en enseñar esa doctrina o esas doctrinas. La Biblia dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y está hablando en pasado. Diga, nos bendijo. Es el pasado. También dice que nos escogió, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, Dios había escogido a un pueblo, a usted y a mí, y como un pueblo que no era su pueblo, en este caso los gentiles, que no éramos y ni somos, que descendemos del linaje de David, que no somos judíos, ¿verdad? No somos hebreos. Sin embargo, la Biblia dice que como pueblo gentil, Dios nos escogió. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Esta es parte de la doctrina. Si alguien viene diciéndote otra doctrina que no es lo que dice la Biblia, entonces es una falsa doctrina. También dice que nos predestinó. Este predestinar quiere decir que un conocimiento previo de parte de Dios, la presencia de Dios, Él sabe quién va a aceptar y quién no va a aceptar. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Pero no quiere decir que de antemano Él dijo por dedazo de tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, Él ya sabe lo que va a pasar. Esto es lo que habla de la predestinación. Si alguien viene con usted a decirle una doctrina diferente a esto, es una falsa doctrina. También dice que nos adoptó. Cuando usted adopta a una persona, pues quiere decir que no forma parte de su familia. La está adoptando, entonces va a formar parte de su familia. ¿Qué quiere decir? Que no nació legítimamente, pero sin embargo, por amor a nosotros, Dios, dice la Biblia, que nos adoptó como hijos suyos. También nos redimió. Esto usted lo puede ver en el primer capítulo de Efesios. Nos redimió, es decir, compró por el precio, nos rescató de la manera de vivir que teníamos. Y dice la Biblia también que nos sobreabundó en toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué cree usted que Pablo le pone que nos sobreabundó con toda sabiduría y con toda inteligencia? Porque los griegos tenían ellos su conocimiento natural. Y ellos decían, es que el conocimiento que yo tengo, las filosofías que yo he adquirido, no es tanto eso, es el conocimiento y la inteligencia que Dios te da. Amén. Porque no es por nuestras fuerzas, sino es por Dios. Y también dice que nos dio a conocer el misterio de la salvación. El misterio quiere decir algo que está en oculto, algo que no ha sido mostrado, revelado o mostrado al hombre. El judío hasta el día de hoy no entiende. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo me dicen ustedes que la salvación es ahora para los gentiles? No puede ser, están velados. Ese es el misterio. Pero para los gentiles que somos usted y yo, que hemos recibido la palabra del Señor, se ha quitado el velo y ahora entendemos la sana doctrina. Ahora entendemos que por medio de Jesús,
el sacrificio de Jesucristo, usted y yo nos hemos entendido este misterio de lo que es la salvación. Si alguien viene con una doctrina diferente a esta, es una falsa doctrina. Dice la Biblia también que nos llenó con toda herencia. ¿Sí? Y como producto de esta herencia, dice la Biblia que nos selló con su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo ahora mora, habita dentro de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Si alguien viene con una doctrina diferente a esta, es una falsa doctrina. Ve entonces el por qué Pablo le dijo a Timoteo que mandara a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, por favor. Es un mensaje a 7 iglesias en ese tiempo de la Asia Menor, entre las cuales aparece Éfeso. Y si usted se fija, Éfeso es la primera en la lista de este mensaje a las 7 iglesias. Este mensaje a los 7 líderes o pastores de estas iglesias es la primera que aparece aquí. Vamos a ver, fíjate cómo, hasta dónde trascendió ese sembrar la palabra del Señor de Pablo a los efesios. ¿Lo tienes? Capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Sí? Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, es decir, al líder, al pastor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando de Jesús: yo conozco tus obras. A ver, dígale al que está a su lado: Dios conoce lo que haces. Y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Se acuerda usted cómo trabajó San Pablo con los efesios? ¿Cómo? Mucho trabajo, arduo, con mucha paciencia. ¿Qué quiere decir? Que eso que se les transmitió, la sana doctrina que un día Pablo transmitió a los efesios, ellos un día tuvieron que vivirlo, practicarlo y manifestarlo en su vida. Fíjese lo que dice aquí. Dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, verso 6, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, ahí si usted se fija en el versículo 2 dice: no puede soportar a los malos. ¿Lo ve? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no puede levantar a los malos, o que no puede ponerlos en pie, o afirmar sus pies de los malos. Y esto da una implicación, una connotación de poner en autoridad a los malos. Es decir, la gente mala es aquella que tiene una doctrina diferente. ¿Me oyó?
No caminas con los malos, eso es lo que quiere decir. No recibes a los malos. Hay gente que trae una doctrina diferente. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué usted lo recibe? Aquí dice la Biblia que no debe hacerlo. Y también quiere decir, no sustentas o alimentas a los malos. Mire, hay gente que dice, pues yo sé cómo anda mi líder, yo sé cómo anda mi pastor, yo sé cómo anda fulanito, pero aún así yo le doy una ofrenda para que le ayude, para que sus necesidades y para que su ministerio siga fluyendo y creciendo. ¿Qué? Si tú sabes que anda una falsa doctrina y tú sabes que no está predicando la sana doctrina, ¿por qué apoyarlos? ¿Por qué mantenerlos? ¿Por qué darles para entonces para su sustento? No, mi hermano, hay que hacer lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la sana doctrina. También dice ahí ese pasaje: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En aquel tiempo se levantaron muchos, mi hermano, diciendo, yo soy apóstol de Jesús. ¿Se acuerda? Inclusive en una de las cartas de Pablo a los corintios, que le preguntaban diciendo, ¿a poco tú eres apóstol de Jesucristo? ¿Sí se acuerdan? Lo minimizaban y él comenzó a refutar y comenzó a defender un apostolado. Por eso es que él a los gentiles, si usted se fija en sus cartas, siempre dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre él ponía de por medio a Dios. ¿Por qué? Porque diciendo, es que lo que yo tengo, lo que yo soy, no es por lo que yo soy, lo que yo he adquirido. Porque él era un hombre muy, muy eminente. Él atribuía todo su conocimiento y todo lo que él era a Jesucristo. Amén. Entonces, probar quiere decir poner a prueba. Quiere decir escudriñar o examinar, indagar o inspeccionar ahí muy minuciosamente, sondear la vida de la persona, en este caso de aquellos que dicen que son apóstoles pero no lo son. El día de hoy muchos de estos dicen, no, tú no tienes que levantar tu voz en contra del ungido de Jehová, porque así te va a ir, la maldición de Tutankamón va a caer sobre ti. Y con eso ellos, ¿qué hacen? Se están autoprotegiendo para hacer sus fechorías, todo lo malo. ¿Para qué? Para trasquilar a las ovejas, para hacer un ministerio que no corresponde, para abrazar y transmitir una doctrina que no es la sana doctrina. Pero estos, los efesios, fíjese hasta dónde llegaron, porque ellos tenían el fundamento de la sana doctrina. Ellos indagaron, ellos minuciosamente sondearon la vida, el proceder de esto. Tú eres apóstol, a ver, vamos a ver, ¿quién es tu esposa? No, pues que mi esposa, es que la dejé allá y ando con otra. Caray, a ver cómo está eso. Muchos dicen, no toques al ungido. ¿Cómo no? Aquí dice, probaron a aquellos que dicen que son apóstoles y no los encontraron, ¿qué? Mentirosos. Es decir, el proceder de ellos, de esta persona, no fue la más grata, no fue lo que ellos decían. Porque mire, por ahí dice un versículo, no sé si lo ha leído, el que es perico, ¿de quién habla? ¿No lo ha leído? Una cosa es hablar y hablar y hablar y hablar, y otra cosa es vivir lo que hablas. Nadie dijo amén. ¿Está de acuerdo? Y aunque no, sí, ahí está la palabra del Señor. Sí, da una connotación entonces de poner a prueba a tantas personas, de que si dicen son verdaderos apóstoles, quiere decir entonces que si hay falsos apóstoles, hay que verdaderos apóstoles. Fíjese, con esto le estoy diciendo, por eso es que muchos
se oponen a la sana doctrina, ¿verdad? Y viene el famoso sensacionismo. Aquellos que dicen, no, es que esto ya de los apóstoles y profetas ya pasó. Eso fue en el tiempo de allá, ya ahora ya no existen. ¿Qué? ¿Qué no dijo Jesucristo? Se levantarán falsos maestros, falsos apóstoles y falsos cristos. Pregunto. Quiere decir que si hay falsos, hay verdaderos. Y el hecho de que algunos sean falsos no quiere decir que todos son falsos. Y el hecho de que algunos estén con una falsa doctrina no quiere decir que todos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, todos son falsos. No, mi hermano. Tenemos que ver lo que dice la palabra del Señor. Es pasar la doctrina, pasar las personas mismas por el discernidor de la enseñanza. Lo que ellos estén enseñando, pasarlo por el discernidor que es la palabra del Señor. Y si cruza, entonces es la sana doctrina. Pero si topa y se detiene, cuidado. Sondear cada día la enseñanza, el estilo de vida. Tenemos que averiguar si en realidad son apóstoles o no, y cómo los vamos a hallar, en verdad o en mentira. Aquí dice la Biblia, también aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Usted lo leyó? ¿Sí? No se sabe mucho acerca de los nicolaitas, pero era una doctrina que en la época de los efesios estaba infiltrando los escritos de algunos de los padres de la iglesia antiguos. Aquí incluimos, por ejemplo, a Irineo, que dice que era una secta gnóstica, al padre Hipólito y Epifanio, etcétera. Ellos mencionaron que era un grupo sectario y mencionaron algunas de sus obras. Algunos dijeron que era una corriente filosófica y que señalaban a un tal Nicolás. De ahí es donde vienen los nicolaitas. Mire, son conjeturas, pero a algunos se le ha atribuido esto de Nicolás, aquel diácono que fue nombrado diácono en Hechos capítulo 13, ¿lo recuerda? Este es como, lo mencionan como el autor y el propagador de esta herejía, como cabeza de esta secta. Por eso Pablo dice, te encargo, Timoteo, que no enseñen una doctrina diferente. Se dice de estos nicolaitas que era un grupo de personas que se consideraban a sí mismos superiores a los demás creyentes comunes. Si usted está teniendo un pensamiento así, es un pensamiento nicolaita. Usted ve a alguien por ahí que viene con ese pensamiento y dice, no, usted es así. Tiene un pensamiento y un espíritu, ¿qué? Nicolaita. Tenga mucho cuidado con esos. Se cree que los nicolaitas eran hombres que no se sometían a ninguna autoridad. ¿Hay aún en nuestra época gente así? Claro. Hay muchos que dicen, son apóstoles a sus propias expensas, son pastores o líderes a sus propias expensas. ¿Qué quiere decir esto? De que no tienen a alguien a quien ir y rendirle cuentas, no tienen a alguien a quien someterse, no tienen a alguien a quien decir, ¿qué estás haciendo de tu vida? Te levantas a las 11 de la mañana, sabe. Un verdadero líder también tiene a alguien al cual se tiene que someter y rendir cuentas. ¿Cuántos sabían eso? Aquí en la congregación tenemos un pastor a quien rendir cuentas. ¿No lo sabía? Mire, un verdadero líder se responsabiliza por sí mismo, ¿no cree? No tiene que andar atrás de uno. No tiene que estar diciendo qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Otros piensan que los nicolaitas eran una secta muy pervertida, desviada en sus costumbres morales y religiosas. Ellos decían que podían exorcizar aquellas ofrendas que habían sido ofrecidas a los ídolos y luego se las comían. Imagínese usted, exorcizar un alimento. Está como acá que dice, aquí este púlpito lo tenía un pagano, vamos a exorcizarlo. Esta es una actitud, ¿qué?
Nicolaita. Ustedes de los que dicen: no, pastor, voy a comprar una casa, pero ayúdenme a orar para exorcizar la casa. ¿Qué? Olvídese de eso, hermano. En el momento en que usted entra ahí, la paz del Señor entra a su casa. ¿Por qué cree que muchos respingan cuando escuchan la sana doctrina? Estos nicolaitas se caracterizaban por su falta de valores morales, por sus desórdenes sexuales. Ellos decían que cualquiera que caía en fornicación podía limpiarse solito al 8º día. ¿Cómo la ve? Estos apoyaban lo que es la poligamia, o sea, tener muchas mujeres, y compartían sus esposas. La sana doctrina, olvidar, es sinónimo de otra doctrina, abrazar. Me quedé en el segundo punto, tengo 25, no se crea. Cierre sus ojos por un momento. Valoremos la palabra del Señor. Valoremos la enseñanza. Valore lo que usted tiene, hermano. Valore a su guía espiritual, aquel que tiene cuidado por usted, aquel que continuamente se acerca con usted a decirle: esto no, esto sí, esto así, esto debes hacerlo de tal o cual manera. A veces nos falta paciencia, nos falta amor, nos falta reconocer y decir: Señor, gracias por este hombre, gracias por esta mujer, porque si no fuera por ellos, ¿dónde estaríamos? Estuviésemos abrazando, Señor, otra doctrina diferente. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque un día Pablo compartió todo esto que aprendemos y nos dejó esta herencia, este legado en sus escritos. Una herencia que es incalculable, es tu palabra. Una herencia, Señor, que ahora esos mismos fundamentos que recibieron los efesios son fundamentos en la sana doctrina que hoy en nuestra época estamos recibiendo nosotros también. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. A ti damos la honra, la gloria siempre. Guíanos, Señor, llévanos con bien. Abre nuestros ojos. Si alguno de nosotros anda mal, caminando y abrazando otro tipo de doctrina, por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a salir de ello. Si alguno está inmerso en alguna de estas doctrinas y no sabe cómo salir de ellas, así como tú le dijiste a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete simplemente, acércate a Dios, Él se acercará a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pase usted buenas noches.